Hola, ¿cómo están? Le habla el ingeniero José Prada, uno de los instructores del curso de certificación de Ceasefire. En esta oportunidad vamos a hacer un video en vivo o una live que se utiliza como herramienta de capacitación para enseñarle a los participantes cómo se hacen ciertas cosas, pero sin la rigidez de una presentación. Entonces, le rogamos disculpas anticipadas porque en los videos en vivo normalmente pueden haber interrupciones, uno se puede equivocar o enredar un poquito, pero también forma parte, digamos, de la dinámica porque así es como es el proceso de diseño. Entonces, hoy vamos a trabajar con la selección de unidades, las prácticas con la calculadora, ubicar en un plano las unidades y complementar la información que tiene que ver con la parte de activación de las unidades cuando son más de una unidad. Estoy aquí en la página web de Ceasefire que ustedes pueden consultar cada vez que la necesiten en la dirección www.ceasefire.com y aquí van a conseguir muchísima información técnica sobre nuestros productos, en especial las unidades, que son, por decirlo de alguna manera, las joyas de la corona de Ceasefire. ¿De acuerdo? Para este ejercicio, la dinámica va a ser la siguiente. Nos vamos a apoyar en el manual de diseño que forma parte de los anexos del curso. Y en este manual de diseño hay una suerte de paso a paso y algunas recomendaciones que vamos a seguir, pero podemos quizás saltar de ahí a otras cosas, al AutoCAD, a otras datasheet, información. Entonces, la esencia del ejercicio es esa, ¿ok? Más o menos simular el proceso que nosotros seguiríamos cuando trabajamos con un diseño. Ya en este momento usted, el escucha, quien está viendo el video, debe haber ya revisado la información básica que está en la plataforma. Por ello, hay ciertas cosas que quizás no vamos a enfatizar, pero de todas maneras, como vamos a utilizar el manual de diseño, entonces vamos a tratar de repasar algunas cosas. El manual de diseño con el cual estamos trabajando es la revisión C. Eventualmente usted pudiese tener disponible una versión diferente. No nos reservamos el derecho de cambiar el manual y su contenido sin previo aviso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de qué va a tratar el ejercicio? El ejercicio va a tratar de dos casos. Uno, vamos a desarrollar un caso completo de una ocupación, que es esta que está acá. ¿De acuerdo? Y luego que desarrollemos por completo el diseño para esta ocupación, entonces vamos a ver qué consideraciones especiales pueden tener otro tipo de ocupación. ¿De acuerdo? Entonces, comencemos. Acá se nos presenta un caso, esto es un cuarto eléctrico que tiene unas dimensiones de 18 por 9 metros cuadrados. ¿De acuerdo? Entonces, estas dimensiones que están acá en el ejercicio nos dice que están asociadas a un cuarto donde hay gabinetes eléctricos y que tiene una altura de 4 metros. ¿De acuerdo? Entonces, el primer paso en el proceso de diseño es la selección de las unidades. Esa selección de las unidades se puede hacer de dos maneras. ¿De acuerdo? Una, considerando las dimensiones de la unidad por cuanto el recinto tiene alguna restricción, bien sea de techo raso o es un gabinete, por lo cual tenemos que evaluar las dimensiones mismas de la unidad o un caso donde eso no es una variable importante. Entonces, la estimación de la cantidad de unidades de supresión de Ceasefire se encuentran en la sección 1 del manual. Hay dos formas de distribuir o ubicar las unidades, una para sistemas de inundación total y otro para sistemas de aplicación local. En el caso que nos ocupa, vamos a hacer un diseño por inundación total, que es, digamos, la aplicación más común que tiene el sistema de Ceasefire. No quiere decir con ello que no se puede utilizar
en aplicaciones de aplicación local, más sin embargo, en este caso, en este ejemplo, vamos a hacer un diseño por inundación total. Entonces, la estimación de las cantidades de unidades por inundación total va a depender de lo siguiente. Uno, de la altura máxima del riesgo. Recordemos que la altura máxima del riesgo no puede ser superior a 9,14 metros. Muy bien. ¿Esto por qué? Porque las unidades CISFAR solamente han sido probadas en cuartos de ensayo hasta esa altura. Entonces, la primera verificación que tenemos que hacer es que la altura máxima del riesgo no puede ser superior a 9,14 metros. Como nos dicen que el riesgo es de 4 metros, entonces podemos utilizar unidades CISFAR. ¿Ok? El segundo paso es verificar, ¿ok?, en las unidades, ¿ok?, qué altura máxima específica puede alcanzar en forma vertical la unidad, o dicho de alguna manera diferente, la altura máxima de instalación de esa unidad. Cada unidad tiene una altura máxima de instalación que está definida por los ensayos. Si repasamos acá, en el caso de los datasheets de la CFP 6750, ella nos dice que la altura máxima de instalación es de 9,14 metros. ¿De acuerdo? Si buscamos otra datasheet, por ejemplo, la de la 3375, nos dice que la altura máxima de instalación es de 4,57 metros. ¿Ok? Esta información es sistemática en las datasheets. ¿De acuerdo? ¿Qué significa que es sistemática? Para cada datasheet, en el mismo lugar, en el mismo sitio, le va a indicar para todas ellas cuál es la máxima. Primero, cuál es la máximo volumen, ¿ok? Y debajo le va a indicar cuál es la cobertura lateral en metros, que normalmente es un cuadrado, y finalmente la altura. Es decir, que esta tercera dimensión que aparece acá, que está marcada con el número 4 en este ejemplo, va a ser siempre la altura. Si vamos acá a la 3375 y aplicamos ese mismo concepto, entonces aquí vamos a tener la cobertura lateral y aquí vamos a tener en el número 3 la altura máxima de instalación. Verificado eso, entonces la cantidad de unidades que nosotros vamos a necesitar la podemos determinar en función del alcance o la cobertura máxima de la unidad, que el término utilizado en inglés es Reach Coverage Area, ¿ok? Pero nosotros le vamos a llamar o área de cobertura o simplemente cobertura. Y a cada una de estas dimensiones le vamos a llamar distancia o longitud de cobertura. Le pueden llamar cobertura en piso, pero nosotros la llamamos longitud de cobertura. Es decir, cuando hablemos de longitud de cobertura o de cobertura en piso, nos vamos a referir a las dimensiones del cuadrado que puede cubrir una unidad en particular. Entonces, en este caso, si nosotros verificamos eso en el datasheet, esa cobertura se repite o se escribe 2 veces en el datasheet. ¿Sí? Si vemos acá, la cobertura en piso está escrita en las primeras 2 dimensiones. Y aquí se repite donde dicen Reach Coverage Area. 4,57 para el caso de esta unidad por 4,57. Eso quiere decir que esta unidad puede cubrir en el piso, o su cobertura en piso, o su área de cobertura en piso, 225 pies cuadrados o
su equivalente en aproximadamente 20.88 metros cuadrados. Recordando, ustedes ya revisaron en la plataforma los principios básicos, que esto no quiere decir que yo puedo tener un área de 6 por 3 metros y entonces, como es menor a estos 20.88 metros cuadrados, entonces sirve. No, tenemos que respetar la máxima cobertura y también tenemos que respetar la máxima distancia de cobertura. Entonces, continuando, si ya sabemos cuál es el área de cobertura y la máxima altura de instalación, entonces podemos calcular el número de unidades para un riesgo de dimensiones regulares sin tomar en cuenta las dimensiones de la unidad. ¿Y cómo se hace eso? Aquí en el manual está el paso a paso. ¿Ok? En el manual está el paso a paso. Sin embargo, vamos a hacerlo acá y ustedes revisan después en el manual o nosotros después revisamos en el manual si todo está bien, cómo es el procedimiento. Entonces yo voy a determinar cuánto es el número de unidades que necesito acá. Esto lo puedo hacer de dos maneras. Uno, utilizando el datasheet o dos, utilizando la calculadora. Ya vamos a usar la calculadora para ello. Aquí queremos simplemente, supongamos que no tenemos la calculadora cerca, cómo se hace normalmente. Para ello, como yo ya tengo parte del trabajo hecho, yo voy a tomar acá una de las unidades o el símbolo de las unidades para ponerla acá. Muy bien. Y la idea es que dependiendo de la altura, yo defino cuál unidad me conviene. Y después que defino la altura, si existiera la posibilidad que más de una unidad me sirve, voy a buscar la unidad que pesa menos. ¿Por qué la que pesa menos? Porque la que pesa menos vale menos. Entonces, the goal, como dicen por ahí, es buscar cubrir el espacio con la menor cantidad posible de unidades de menor peso. Dicho de una manera, digamos, fácil. Entonces, buscamos primero qué unidades pueden ser instaladas a 4 metros de altura. Teniendo los datasheets, en este ejemplo tengo las datasheets que necesito. Si necesito más datasheets, yo voy y las busco acá en CSphere, en la parte de Product Search. ¿Ok? Y voy a ver qué unidades me sirven para 4 metros. Entonces vemos que la 6750, chequeando la altura máxima, eso ya lo vimos, ¿verdad? Donde se encuentra, esta me sirve porque está a 9.14 metros. ¿De acuerdo? Si sigo buscando, la 3375 también me permite usarla en 4 metros porque su altura máxima de instalación es 4.57 metros. Si sigo buscando acá, me doy cuenta que la 1700 llega hasta 396 metros. Ustedes podrán decir, pero 396 metros, casi 4 metros. Bueno, el asunto es que estas son conversiones que se hacen a partir de unidades en pie. Y formalmente 3,96 metros no es igual a 4 metros. ¿Ok? Nosotros seguimos todas las recomendaciones del fabricante y el fabricante recomienda no utilizar las unidades por encima de la altura máxima de instalación. Entonces, en este caso, 3,96 metros es más pequeño o menor a 4 metros, entonces no la vamos a considerar. Y si seguimos buscando en las otras datasheets, nos daremos cuenta que las otras unidades que están acá también tienen alturas similares o inferiores a 4 metros. Entonces, pudiésemos pensar, aquí hay una inclusive la 960, es una altura de instalación de 335. Entonces, pudiésemos pensar que solamente tendríamos estas dos opciones. Sin embargo, ustedes son libres de buscar acá si hay otras opciones para cubrir esa altura. Muy bien. Podemos usar entonces la CFP 6750 porque la puedo instalar a 9.14 metros y la CFP 3375 porque la puedo instalar a 4.57 metros. Pero si verificamos el peso, nos damos cuenta que esta unidad tiene una capacidad de 30 libras
Y esta, la 6750, tiene una capacidad de 50 libras. Esto quiere decir que la 6750 tiene más polvo CF33, polvo químico seco patentado de Ceasefire, que esta. Entonces, por ende, esta debería ser más económica. Entonces, para este ejercicio vamos a trabajar con estas 3375. ¿De acuerdo? Me dicen que el alcance en piso o el Reach Coverage Area o el área de cobertura es de 457 por 457. Entonces, el procedimiento, una vez que tenemos el área, es ver cuántas unidades necesito a lo largo y cuántas unidades necesito a lo ancho. Entonces, las unidades a lo largo las calculo dividiendo la distancia, en este caso 18 metros, ¿ok? Entre la máxima cobertura de piso, que es caso 457. Y me dice que esos son 393. Luego, este resultado lo redondeo al próximo número entero. No importa que me hubiese dado 3,02, tengo que redondearlo al próximo número entero. Entonces, en este caso, a lo largo yo necesitaría 4 unidades. ¿Ok? Entonces, si yo necesito 4 unidades, a lo largo, yo voy a marcarlas acá. Solamente lo voy a colocar para fines de saber cuántas son. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahorita no me voy a preocupar que si están bien distanciadas o si están mal distanciadas. Yo simplemente quiero colocar acá que son 4 unidades a lo largo. ¿Y cuántas unidades a lo ancho? Entonces tengo 9 metros y hago el mismo procedimiento, pero ahora para 9 metros. Es decir, divido 9 entre 4.57 y me da 1.96. Es decir, necesito 2 unidades a lo ancho. Es lo que implica que yo voy a necesitar 2 filas de 4 unidades, es decir, 8 unidades para cubrir esta área. Muy bien. Perfecto. Ahora, estas unidades que están acá, yo tengo que espaciarlas. ¿Y ese espaciamiento cómo se hace? Muy simple. Cualquier arquitecto o ingeniero sabe que si yo necesito espaciar algo acá, yo lo puedo hacer en forma consistente dividiendo esta dimensión entre el número de unidades que tengo que espaciar. Y eso me va a dar una distancia entre las unidades. Y la diferencia la voy a dividir entre la distancia de la primera unidad a la pared y de la última unidad a la pared. Hay muchas otras formas de hacerlo, pero esa es, digamos, la más sencilla. Obviamente hay que leer el manual de instalación del fabricante de las unidades Ceasefire y entender que alrededor de la unidad no deberían haber obstrucciones, ni debajo de la unidad deberían haber obstrucciones. Entonces nosotros lo que hacemos es colocarlas espaciarlas dentro del ambiente y corregir esa ubicación en función de la distancia máxima que debe haber entre las unidades. Esa distancia máxima es de 4.57 por 4,57. Si yo hago ese espaciamiento, entonces obtengo este arreglo que está acá. ¿Ok? En este caso, obtuve que las unidades me quedan a 4,50 metros entre sí, esta última a 2,25 metros de la pared, esta primera a 2,25 metros y así en este sentido. ¿Puedo colocarlas a menor distancia? Sí, pero al colocarlas a menor distancia es probable que necesite más unidades para cubrir de un lado o del otro. En este caso, estas unidades están espaciadas de tal manera que todas estas áreas están cubiertas por la cobertura lateral de la unidad. ¿Cómo se demuestra eso? Sencillo. Usted hace un rectángulo. Vamos a buscar aquí ¿cómo se llama esto? Un layer de un color bonito. Vamos a suponer que este detalle es accesorio que está acá. Si yo hago un rectángulo, o un cuadrado, perdón, de dimensiones 4.57 por 4.57, que es esto que está acá, y centro ese cuadrado en la unidad, ¿sí? Entonces esta unidad que está acá está cubriendo todo esto que está acá, ¿sí se dan cuenta? Y si yo hago el mismo ejercicio, ¿ok? Si yo hago el mismo ejercicio para las demás unidades, debería cumplirse, ¿ok? ¿Sí lo ven? Obviamente, como las unidades
tiene una distancia máxima de 4,57 y yo la estoy espaciando a 4,50, entonces hay un ligero solapamiento entre estos rectángulos máximos, estos cuadrados máximos de cobertura. Creo que no hace falta repetirlos para los de abajo. ¿Ok? Entonces, esta es la verificación. Tips importantes. Esto, aunque tiene un rociador como activación, no cumple con las reglas de los rociadores automáticos. Entonces, no hay distancias mínimas que haya que respetar. Es decir, yo puedo colocar una unidad a 1 metro de la otra sin ningún problema. El único problema es que voy a colocar muchas más unidades de las que se necesitan. Entonces, este espaciamiento es, digamos, está optimizado para garantizar la mínima cantidad de unidades. Una vez que tengo las unidades ubicadas, ¿qué debo hacer ahora? Recordemos que para que el sistema Ceasefire mantenga su listamiento UL, si yo instalo más de una unidad, debo colocarle una activación eléctrica. Y esa activación eléctrica es de dos tipos. Una a través de una MIK, ya la vamos a ver, y otra a través de un sistema de detección de incendios. Muy bien, entonces, pero antes de continuar con esa parte, vamos a ver qué pasaría si en vez de haber hecho este procedimiento manual, hago uso de la calculadora. Entonces, vamos a buscar la calculadora. Les recordamos que ustedes disponen de toda esta información técnica, que nosotros le compartimos en la carpeta de Ceasefire, donde hay, entre otras, la calculadora. ¿Y cuál es la calculadora? La calculadora es una hoja de Excel que nos ayuda a simplificar el proceso de selección y determinación de las cantidades de unidades. Muy bien. Si yo abro la calculadora, lo primero que debo hacer, de acuerdo a las recomendaciones del manual, es guardar la calculadora con un nombre alegórico a el trabajo que estoy haciendo. Entonces, en este caso lo voy a colocar ejercicio del ejemplo. ¿Ok? Ejercicio del ejemplo. La calculadora es muy sencilla de usar. Ustedes ya deben haber ensayado un poquito con ellas. Esto que está acá es autoexplicativo. Y vamos a colocar acá la información del riesgo. Si nos devolvemos acá a nuestro ejercicio, entonces tenemos una longitud o largo de 18 metros, un ancho de 9 metros y recordamos que la altura son 4 metros. Entonces son 18 por 9 por 4. 18 de altura, perdón. 4 metros de altura, 18 metros de largo y 9 metros de ancho. Verificamos nuevamente. 4 de altura, 18 de largo y 9 de ancho. Fíjense ustedes que si yo hubiese colocado, para repasar rápidamente el uso de la calculadora, si yo hubiese seleccionado, por ejemplo, 10 metros, ella me dice que la altura mayor, la altura del riesgo es mayor a la permitida y no la puedo utilizar. Y me recuerda que la altura del cuarto debe ser menor a 9,14 metros. ¿Ok? Devolviendo eso, nos dice que la altura es permitida, es decir, que podemos utilizar cualquier unidad Ceasefire en esta altura. Y ahora acá en la calculadora me marca en verde dos posibles unidades y en rojo las que no puedo usar. Si verificamos las alturas de instalación de estas unidades, la CFP 1700, la 1300, nos damos cuenta que son 3,96 metros, 3,35 y 3,72. Entonces no podemos utilizar estas. Me marca en verde aquellas que son elegibles para proteger el riesgo. ¿Y cuál vamos a elegir? Como hemos mencionado, aquella que tenga menos peso. Entonces nosotros buscamos en el datasheet cuál de ellas tendría menos peso y esa es la que seleccionamos. En este caso vamos a seleccionar la 3375. ¿De acuerdo? Similar a lo que hicimos cuando lo hicimos a pie. ¿Ok? Y seleccionamos la 3375 y nos dice
que ella tiene una cobertura de 457 por 457 y una altura de instalación de 457 metros y nos verifica que necesito 8 unidades. Muy bien. Entonces ustedes pueden copiar y pegar esto y lo pegan en el Excel, perdón, en el AutoCAD, y con eso complementan la información. Muy bien. Ahora que ya tenemos seleccionadas las unidades, la cantidad de unidades, acá en el manual le explican paso a paso qué debe hacer, ¿sí? A partir de las dimensiones del cuarto, determine el largo, ancho y altura del mismo. Paso 2, verifique que la altura del cuarto no sobrepasa los 9,14 metros. Paso 3, en función de la altura del cuarto, seleccione las unidades cuya altura de instalación sea igual o menor a la altura del cuarto, y así sucesivamente le va explicando paso a paso y con ecuaciones de fácil recordación cómo es el procedimiento de la determinación de la cantidad de unidades. Ahora, ¿qué pasa si la arquitectura no es un rectángulo? Eso lo vamos a ver enseguida, ¿ok? Sin embargo, acá en el manual te dice cómo debes proceder. Muy bien, eso lo vamos a hacer después de terminar por completo el ejercicio. Recuerden que estamos haciendo un en vivo y en el en vivo nos damos esta licencia de saltar de un lado para otro y cambiar el orden. No hay, digamos, una rigidez en la presentación, como existe cuando hay una presentación de PowerPoint o algo por el estilo. Hay un guión, pero no hay una rigidez. Muy bien. Y aquí nos dan el paso a paso. Igualmente, en el manual nos dicen cómo hago el cálculo de unidades haciendo uso de la calculadora, y aquí me explican también paso a paso cómo debo usar la calculadora. Es muy sencillo, como se dieron cuenta, pero aún así, para aquellas personas que quieren aprender bien el procedimiento en forma sistemática, aquí se les explica. ¿De acuerdo? De igual manera, aunque no forma parte de este video, la forma de estimar la cantidad de unidades por aplicación local. ¿Qué significa aplicación local? Aplicación local significa que yo no voy a hacer una ubicación de unidades para inundar un riesgo, sino que voy a colocar la unidad cerca de lo que voy a proteger. Eso es importante cuando usted va a proteger por lo menos máquinas o quiere proteger un área de combustibles o una bomba, o si por ejemplo tiene riesgo que proteger en un cuarto de mucha altura superior a las 9,14 metros. Entonces puede optar por instalar la unidad cerca del riesgo. Sin embargo, en otros videos posteriores podremos hablar de esto. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hablar de la activación eléctrica de las unidades Ceasefire. ¿Por qué es tan importante la activación eléctrica de las unidades Ceasefire? Porque cuando tienes más de una unidad, el listamiento de las unidades te obliga a activarlas en forma simultánea. Entonces, hay dos maneras de activar eléctricamente las unidades de supresión Ceasefire. Una es mediante una unidad manual y otra mediante un sistema de supresión tradicional. Un sistema de detección para sistemas de supresión tradicional. Cuando nosotros necesitamos la activación eléctrica, debemos pedir adicionalmente a la unidad un actuador eléctrico. Ese actuador eléctrico es como el que se muestra en la figura, ¿ok? Y acá se muestra en mayor detalle. Ese actuador eléctrico, como pueden ver acá, es esto que está acá. Este actuador eléctrico, donde aquí se muestra activado, es un equipo especializado fabricado por la gente de Metron que permite, mediante un pulso eléctrico, que salga este pin y rompa el bulbo del rociador. ¿Ok? Entonces, este actuador eléctrico viene con este yugo que está acá, que permite la instalación del actuador sobre el rociador. ¿Sí lo ven? Muy bien. Entonces, cuando tengo más de una unidad, requiero colocar estos actuadores eléctricos. Y estos actuadores eléctricos son un accesorio que vienen aparte. Y estos actuadores eléctricos requieren de una fuente de energía para poderse activar. Esa fuente de energía pueden ser dos.
La primera, aquí se explica, como hemos venido diciendo, ¿ok? Aquí se explica en el manual, se puede lograr mediante dos mecanismos. Uno, mediante el kit de activación eléctrico o el Manual Initiating Kit, que es básicamente una estación manual que está cableada con una batería de 33 voltios, a partir del cual nosotros podemos suministrar la energía a la unidad. Estas unidades MIK, en la parte de atrás ya vamos a ver el cableado, no nos preocupemos, tienen un límite de instalación dependiendo del modelo. Hay dos modelos de unidades MIK, una MIK 6 y una MIK 12, y tiene un máximo número de actuadores que se pueden conectar en serie a dicha unidad. De todas maneras, dentro de la información técnica que nosotros les suministramos, ustedes pueden verificar el manual de instalación de la MIK Manual Initiating Kit, y acá se muestra en una tabla la cantidad máxima de actuadores en serie que se pueden instalar con cada una de estas unidades. Si vamos a utilizar una MIK 6 o una MIK 12, la cantidad de actuadores Metron que yo puedo instalar va a estar fijada por estas tablas. Sin embargo, estos son, dicho de alguna manera, los máximos recomendados por el fabricante, aunque se pueden instalar más. Y esa cantidad adicional de actuadores Metron se calcula en función de la tensión mínima de operación de los ascensores, que es de 1.5 voltios. ¿Ok? Sin embargo, el mismo manual te dice que cuando supera una cierta cantidad de actuadores Metron, deberías no colocarlos en serie, sino que colocarlos en paralelo. ¿Ok? De hecho, ellos te dicen que sistemas que tengan hasta 16 unidades o menos pueden ser cableados en forma serial o paralelo. Eso depende de ti. Pero más de 17 deben ser instalados en paralelo. ¿Qué quiere decir esto? Usted me quiere decir que puedo instalar más de 12 actuadores para una MIK. Sí. El máximo va a estar dependiendo de la tensión mínima de los actuadores. La tensión mínima de operación de los actuadores es de 1.5 voltios. ¿Ok? Que es este valor que está acá. Es decir, el actuador necesita una tensión mínima de 1.5 voltios. Como la batería, como se muestra acá, es de 33 voltios, entonces usted podría, en teoría, ya vamos a hablar de la teoría y la práctica, usted pudiese instalar 33 entre 1.5 hasta 22 actuadores Metron conectados al MIK. Y como 22 es mayor a 17, ¿sí? 17 o más de 17, entonces ya debería cablearlos en paralelo. La recomendación que se da en el manual, es que no se instalen más de 20 actuadores. ¿Esto por qué? Porque tiene que considerar que en el cable también va a haber una caída de tensión y eventualmente va a necesitar tensión adicional. Entonces, dependiendo de la cantidad máxima de actuadores, va a haber una corriente instantánea que se va a consumir en el circuito y eso va a generar una caída de tensión en el cable. 22 actuadores implican 22 unidades espaciadas a 4 metros cada una de ellas. Estamos hablando que pudiésemos necesitar bastante cable. La instalación en serie o paralelo se muestra en el manual y tenemos también unos planos en AutoCAD para que ustedes los usen como detalles para su diseño. Entonces, si vamos a instalar los actuadores en serie, debemos conectar uno a continuación del otro, y entonces el último extremo del último actuador me lo devuelvo con un cable hacia la unidad. Ya vamos a ver cómo conectamos la unidad MIK. Este cable se recomienda que sea cable FPL mínimo
calibre AWG14. ¿De acuerdo? ¿Cómo es la instalación de la unidad? La instalación de la unidad MIK es muy sencilla. En la parte trasera, o mejor dicho, interna de la MIK, vamos a disponer de un terminal block de la estación manual que tiene este arreglo de pines, de pornera, con esta numeración. Entonces, esta batería, que es la batería que viene incluida en el kit MIK, se debe cablear como se muestra acá. El positivo se lleva al punto 8 y de este punto 8 se lleva un cable hacia el actuador o actuadores. Aquí se muestra solamente con un actuador. El cable negro de la batería va al punto 7 y el cable 5 va al otro extremo del actuador Metron. El actuador Metron no tiene polaridad. Sin embargo, cuando usted hace este arreglo, pudiese marcarle a alguno de los dos cables de una manera distintiva para usted proveer de alguna manera de un seguimiento de la conexión. Sin embargo, el actuador Metron no tiene polaridad. ¿De acuerdo? Luego, esa instalación, aquí se muestra también en el manual, se puede hacer. Si tenemos hasta 16 unidades, la hacemos en serie, se puede hacer en paralelo. Y si tenemos más de 16 unidades, es decir, 17 unidades, la debemos hacer, perdón, aquí se hacen en serie, disculpen. Recuerden que esto es un Alive y aquí se hacen en paralelo. Fíjense ustedes que cuando se hace el arreglo en paralelo, ya no coloco un actuador a continuación del otro, sino que todos los actuadores tienen conectado a punto de potencial del cable. Lo correcto sería ir y venir, ir y venir, ir y venir, ir y venir en todos los actuadores. Sin embargo, acá en el diagrama no se aprecia eso porque el diagrama es un diagrama esquemático. Muy bien, así que lo formal es no hacer branches, no hacer derivaciones del cable y llevarle tensión como si fueran unos bombillos, unas lámparas, unos focos, sino ir y venir, ir y venir, ir y venir y conectar los dos puntos de potencial del cable a cada una de las puntas del actuador metro. Recordando que el actuador no tiene polaridad. Esa es la forma de conectarla a la MIK. Y el funcionamiento de la MIK es muy simple. La MIK no es más que esta fuente de tensión, que es una batería, que está conectada con esa estación manual. Entonces, si usted quiere activar el sistema, levanta esta tapa que está acá, activa la estación manual y se activan todas las unidades. Y ahí se acabó el proceso. El mantenimiento de la unidad es muy fácil, está dentro del manual de instalación y consiste semestralmente en pulsar este botón que está acá y verificar la tensión que se debe mostrar aquí en este bombillito. Debemos haber escogido otro color, ¿cierto? Para que se note, ahí no se está notando. Vamos a poner este verde que está acá. Entonces, y oprimir y ver en esta display, al oprimir este botón, cuál es la tensión. ¿Cuál es la tensión mínima que debe estar ahí? Eso no se dice en el manual, se lo voy a decir acá porque forma parte de las cosas que tienen que aprender en el video. Y en teoría, la tensión que debe aparecer acá como mínimo debe ser la tensión de operación del número de actuadores Metron que usted está conectando. Entonces, si tiene 6, debería tener una tensión mínima de 9 voltios. Si tiene 12, debería tener una mínima de 18 voltios. Si tiene 6 y la tensión es de 15 voltios, no hay ningún problema. Pero si tiene 12, la tensión no puede ser menor a 18 voltios. Y si tiene más de 12, obviamente no puede ser menor a el producto de 1.5 por la cantidad. Vamos a suponer que sean 13. Ay, me equivoqué. 1.5 por 13, 19.5 voltios. Con independencia de esto, esta batería tiene que ser cambiada, recomendado cada 6 años. ¿Ok? Y después de la activación del sistema debe reemplazarla, independientemente de que tenga 15 días de comprado el sistema. Muy bien. Porque como este
esta unidad MIK no tiene un medio de carga de la batería, no se va a poder recargar la batería. Entonces, el fabricante recomienda que una vez que se activa el sistema mediante la MIK, ya debe reemplazar la batería. Si no, tiene un tiempo de vida de 10 años, aunque el mismo fabricante recomienda cambiarla cada 6 años. Y semestralmente debe verificar la tensión de la batería. ¿Dónde usted aplica, o mejor dicho, dónde se puede usar la MIK? En cualquier aplicación. Y es muy útil cuando usted no quiere o no puede o no sabe diseñar e instalar un sistema de detección, o cuando está en un área que instalar un sistema de detección puede ser un problema. Por ejemplo, un área remota, ¿ok? Donde solamente necesita un mecanismo de activación manual simultánea de las unidades. Y después viene la parte de la activación mediante un sistema de detección. Eso también se explica acá. En este manual, en esta versión del manual, ¿ok? Estamos trabajando con la posibilidad de que usted use cualquiera de los paneles que son fácilmente encontrables en el mercado. Aún así, los ejemplos se hacen en la medida de lo posible con un panel que consideramos una solución muy interesante, que es el panel BS de KIDE. El panel BS de KIDE, en sus versiones BS1 y BS4, es un panel que tiene muchos años en el mercado y que ha ido mejorando y cambiando desde su versión original, que era el Vigilant de General Electric. Muchas personas lo conocen como Vigilant. Primero fue fabricado por General Electric. Después, los diversos cambios de dueño que han tenido estas empresas también han cambiado las marcas. Pero hoy día se vende bajo la marca KIDE de la gente de UTC o United Technologies. Este panel es un panel inteligente, direccionable análogo, que tiene entre sus características que en su versión BS1 puede manejar hasta 64 dispositivos inteligentes. Es decir, que puede direccionar hasta 64 independientemente de que sean detectores o módulos, módulos de entrada-salida y estaciones manuales. ¿Ok? Tiene 2 circuitos de notificación y adicionalmente a ello se le puede instalar un módulo de liberación que se llama el GCA-REL. El GCA-REL es un módulo de liberación listado que cumple con UL para sistemas de agentes limpios. Acá está el datasheet. Toda esta información está disponible entre la información que acompaña el curso. ¿Ok? Igualmente SAC, con mucho gusto sus asesores le pueden ayudar a escoger y a cablear y a diseñar con el sistema. El GCA-REL es un módulo de liberación especializado para agentes limpios. No todos los módulos de liberación ni todos los paneles tienen mecanismos de liberación para agentes limpios. Entonces, ya que nombro los agentes limpios, es porque el sistema de supresión basados en unidades Ceasefire tiene que tener un sistema de detección que se diseña idénticamente igual a un sistema de agente limpio. Cuando conectamos esta unidad GSA-REL al panel KIDE BS1, lo convertimos en un panel de liberación listado para agentes limpios. Lo interesante que tiene la GSA-REL es que se conecta al panel BS1, toma una cierta cantidad de direcciones del panel BS1 y uno cablea directamente en las borneras del módulo los dispositivos que requiere. ¿Okay? Aquí podemos pasar rápidamente y ver cuáles son los puntos de conexión y qué es lo que se conecta a cada una de estas borneras. Esto se explica en el manual de diseño. ¿Okay? En el manual de diseño, aparte que se hacen unas consideraciones que deben seguirse, ¿sí? Por ejemplo, que la activación de las unidades
mediante el kit de activación es muy simple, pero la activación mediante panel de liberación requiere de conocimiento de los equipos a ser utilizados. Entonces, esto que estamos mostrando acá es simplemente para fines ilustrativos y se recomienda tomar las otras certificaciones que ofrecemos acá en la plataforma y también pedirle a nuestros asesores de SAC que nos ayuden y nos colaboren tanto con el dimensionamiento del sistema como con el funcionamiento. Recordemos que hay muchas otras certificaciones en esta plataforma. ¿De acuerdo? Entonces, como menciona el manual, la activación de las unidades en forma automática mediante un panel de liberación listado para sistemas de agentes limpios requiere de un conocimiento previo o asesoría adicional. Para el diseño básicamente se deben seguir unas recomendaciones, que son estas. Primero, que todo el diseño debe hacerse de acuerdo al NFPA 70 y NFPA 72, otros códigos eléctricos aplicables como el RETI acá en Colombia o el CEN en Venezuela, y adicionalmente las secciones aplicables de la NFPA 2001. Pero ¿por qué la NFPA 2001 si la NFPA 2001 es de Clean Agent y las unidades CISFAR se rigen por la NFPA 17? Porque la 2001 es la norma de sistemas de agentes limpios y, como mencioné anteriormente, el sistema de detección debe cumplir con los mismos requerimientos de un sistema de agente limpio, ¿ok? En lo que se refiere a la detección. Solo se deben usar paneles de detección listados para liberación de sistemas de agentes limpios. No se pueden utilizar ni paneles ni módulos de paneles que estén listados para liberación de sistemas de agua, de extinción, como sistemas preactuados, sistemas de diluvio. Por una razón sencilla, los sistemas de agua eventualmente no va a pasar nada si hay una salida en falso del módulo de liberación. Pero sí puede pasar un desastre si eso ocurre con un sistema de agente limpio y también con un sistema de ceasefire. Por ende, el sistema debe estar basado en un panel de liberación estrictamente que sea para sistemas de agentes limpios. Puede ser un panel que sirva para sistemas de agua y que adicionalmente sirva para agentes limpios, pero no un panel que solo sirva para sistemas de agua. ¿Ok? La otra recomendación es que la detección y activación debe diseñarse bajo los mismos criterios de un sistema de agentes limpios. ¿Qué significa esto? Para las personas que ya saben un poquito, de repente esto es como redundante, pero para las que no saben absolutamente nada, esto es importante. Primero y fundamental es que la detección se debe hacer en función de, aquí tenemos que volver a cambiar de color. Esto es lo chévere de los Alive, ¿no? Que uno se equivoca y no le da pena. En cambio, cuando está en una presentación se equivoca y no se siente penado. Entonces, lo primero es que la detección debe hacerse en zona cruzada o mediante una verificación. Es decir, que se debe esperar que más de un detector se active para poder enviar la señal al panel de liberación. Lo segundo es que debe existir un interruptor de mantenimiento para desconectar el circuito de liberación, al cual se conectan los actuadores Metron. Esto es, durante el proceso de mantenimiento, usted desconecta el sistema, hace mantenimiento y después que todo está normal y verifica que todo está normal, reconecta nuevamente las unidades. Tercero, previo a la activación del sistema y antes que se liberen las unidades ceasefire, debe haber un periodo de predescarga con un conteo de seguridad para evacuar a las personas. Y eventualmente, y dependiendo si existe o no una prohibición de la HJ, un botón de aborto para detener la descarga durante el proceso de predescarga. ¿Ok? Eso digamos que son las consideraciones mínimas que se deben tomar en cuenta. ¿Ok? Y adicionalmente a eso, y también muy importante, antes de poner en funcionamiento el sistema, deben hacerse las pruebas respectivas de secuencia del sistema de detección. Muy bien. Entonces, estas son las consideraciones mínimas. Entonces, bajo esas consideraciones mínimas, se diseña el sistema partiendo de lo siguiente. Lo primero, que existen dos tipos básicos de paneles de detección, ¿ok? Para fines de un sistema de agentes limpios. Unos que son llamados los convencionales y otros los direccionables analógicos. Los direccionables analógicos son similares al BS1 que estamos viendo acá. ¿Ok? Esto es un panel direccionable. Disculpen. Esto es un panel direccionable analógico. Si ustedes quieren conocer un poquito sobre las diferencias, acá se les deja a ustedes una hoja, un archivo
con información de... hay un problema, disculpen, me dice que hay un problema con la conexión, ruego disculpas, donde se explica cuáles son las diferencias entre los paneles convencionales y direccionables analógicos. ¿Ok? En esencia, la diferencia tecnológica no afecta el funcionamiento, sino la forma como se deben conectar los dispositivos y cómo se cablean. ¿De acuerdo? Acá les explicamos brevemente qué debemos considerar para cada caso. En el caso de los paneles, no importa si son paneles de detección convencionales o direccionables, okay, cualquiera que sea esta tecnología, ellos van a poseer un circuito de activación que se llama circuito de release, circuito de liberación, salida y liberación, etc. ¿Okay? En el caso del GCRL, ese circuito está en el TV4, ¿ok? En el Terminal Board 4 de la unidad GCRL, ¿ok? Y es aquí donde se van a conectar las actuadores Metron, respetando pues las recomendaciones de cableado que dice el manual. Pero si vamos a otro panel, como por ejemplo, como que lo borré, no, como por ejemplo este PFC 4410RC de Potter, que es un panel convencional de liberación, acá nos indican dónde se deben hacer la instalación de los circuitos, de los actuadores. Fíjense ustedes que acá dice en forma expresa Release Circuits, ¿ok? Es decir, el circuito de liberación. Entonces, dependiendo de la tecnología, dependiendo del panel, dependiendo del equipo, dependiendo de la marca, estos circuitos son llamados de diferente manera. Sin embargo, tienen la misma función. En este caso se llama Release Circuits. Acá no dice propiamente Release Circuits, sino que dice que es el TV4, que es la parte de la liberación del circuito. Aquí voy a conectar yo mis unidades, mis actuadores. Estos actuadores los puedo conectar en serie o en paralelo dependiendo de las mismas consideraciones que he dicho anteriormente. ¿Ok? En este sentido, cualquier otro sistema de detección que yo utilice deben seguir estas recomendaciones que están aquí en el manual. ¿Ok? La primera recomendación es que yo debo velar porque no se supere la corriente máxima del circuito de liberación cuando activo las unidades. ¿Ok? Segundo, que debo prever cómo debo hacer el arreglo de conexión, si es serie o paralelo de los actuadores, para su debida instalación. Que el requerimiento mínimo de tensión para cada actuador es de 1.5 voltios y esta, que es digamos la más importante de todas y la que yo debo verificar siempre, es que la resistencia máxima del circuito de liberación no puede superar los 19,4 ohmios, incluyendo el cableado. ¿Ok? Ahora usted dirá, no, pero eso son muchas cosas que tengo que aprender y yo no sé nada de esto. No se preocupe, estamos hablando de que esto es un video explicativo más o menos para que usted se dé cuenta de las cosas que tiene que tomar en cuenta y si tiene dudas puede preguntarnos o seguir tomando las otras certificaciones de la plataforma. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, esa cantidad máxima de dispositivos, en este caso, esa cantidad máxima de actuadores Metron que puedo conectar al circuito van a estar determinados por esas variables. Acá en el manual se muestra un ejemplo de cuánto sería la máxima cantidad de actuadores que yo puedo conectar a un solo circuito, basado en unos cálculos que se hicieron. ¿Okay? Estos cálculos pueden revisarse y pueden variar en diversas o posteriores versiones de este manual. Pero en esencia es lo que se debe hacer. Se debe verificar que la máxima resistencia del circuito no supere los 19,4 ohmios y que la corriente máxima no supere la máxima del circuito de liberación y que se garantice la mínima tensión en cada actuador. Como cada cable tiene una resistencia asociada, ¿ok?, en función de su calibre, y cada actuador tiene unos valores de resistencia mínima y máxima que están marcados en la datasheet. En el datasheet del actuador, fíjense ustedes que aquí me dice cuál es la actuator resistance o la resistencia del actuador, ¿ok?, de 0,9 a 1.6 ohmios.
Entonces, dependiendo de estas consideraciones, colocar en serie un grupo de actuadores metro me va a dar unas resistencias mínimas y máximas, ¿ok? Que combinadas con la resistencia total del cableado me va a determinar cuál es la máxima resistencia del circuito, que posteriormente tiene que ser verificada en campo antes de poner en servicio el sistema. Y a partir de ahí se hacen los cálculos, ¿ok? Para fines de estos cálculos, estos cálculos pueden variar dependiendo del panel que usted vaya a utilizar. Por eso le recomendamos que utilicen los paneles KIDE, porque nuestro personal y los asesores de SAC le pueden asesorar en el uso de los mismos sin ningún problema. ¿Ok? Muy bien. La disposición de los actuadores es similar con el MIK. En este caso, nosotros recomendamos la conexión en serie. ¿Ok? En este caso recomendamos la conexión en serie. Y todos estos cálculos están basados en conexión en serie. Y estos máximos números de actuadores también están basados en que es una conexión en serie. Luego, cuando voy a hacer la instalación, debo recordar que el mínimo calibre de cable debe ser AW14, porque ofrece una resistencia lineal bastante buena, bastante baja. Si lo hace con una resistencia, perdón, con un calibre menor, la resistencia lineal va a ser mayor, entonces esta máxima resistencia combinada del circuito de liberación puede llegar a ser muy grande y puede que el sistema no funcione. Pero el sistema no solamente son la parte de liberación, también es lo que lleva. Entonces aquí vamos a ver brevemente esos componentes adicionales que usted debe considerar. Entonces, lo primero que debe considerar son los detectores a instalar. La detección de incendios, obviamente, es algo que se debe estudiar, que no pretendemos nosotros explicarlo acá en unos minutos, ni tampoco en el manual. Nuestro manual no es un manual de diseño de detección, es solamente como para que se guíe, se oriente, ¿de acuerdo? En ese sentido, las recomendaciones que están acá son recomendaciones mínimas. Lo primero, dependiendo de la altura del techo, la detección puede ser un reto. La altura del techo define el tipo de detector que va a usar, no tanto porque hay una restricción normativa, como que existen algunas recomendaciones de la norma de que a ciertas alturas se prefieren otros tipos de detectores. Entonces, hasta máximo 4 metros más o menos, se pueden utilizar detectores puntuales de humo, preferiblemente multicriterio, porque por encima de esa altura ya se vuelve un poco más complejo el proceso de mantenimiento de esos detectores. Igualmente, dependiendo del tipo de techo, el espaciamiento puede cambiar. Y adicionalmente pueden aparecer otros fenómenos como los fenómenos de estratificación o la energía de transporte del humo, etcétera, que pueden limitar también la altura de instalación de los detectores. Sin embargo, en las condiciones normales de techos lisos, nosotros vamos a considerar detectores puntuales de humo multicriterio bajo este principio, que los detectores prescriptivamente se espacian a 9.1 por 9.1 metros, ¿ok? Lo que vamos a llamar S, o en su defecto que debería haber un detector a no más de 0,7 veces esa distancia S. Esto se puede ver mejor si lo vemos en el plano, ¿de acuerdo? Entonces, esto se aprecia mejor viéndolo acá en el plano. ¿A qué nos referimos con estas dos cosas? ¿Sí? Entonces, cuando yo espacio, no sé cómo se dice, detectores de humo bajo el principio de la cobertura prescriptiva o el espaciamiento prescriptivo, los detectores se espacian máximo a 9.1 metros entre ellos y como máximo esa mitad de ese valor a las paredes. Si lo vemos acá, entonces un detector, este es el símbolo del detector por la NFPA 170, vamos a copiarlo aquí a un ladito, quiere decir que yo puedo espaciar estos detectores a 9,1 metros uno del otro, ¿ok? Suponiendo que este es el centro del detector, con 9.1 metros, me queda el otro detector acá.
¿Ok? Muy bien. Y en teoría yo puedo hacer una cuadrícula acá de estos detectores y estos quedan aquí en 9.1 metros y estos detectores están a su distancia eh, prescriptiva. ¿Por qué prescriptiva? Porque es la que indica la norma, en este caso la NFPA 72. Pudiesen haber detectores con otra distancia, sí. ¿Dónde se obtiene esa información? En el datasheet. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué significa esto? Eso significa que un detector, si yo me imagino un detector puesto en el medio de un cuadrado de 9.1 metros por 9.1 metros, vamos a borrar esto que está acá. Divertido, ¿no? Hacer esto así. Esto aquí lo voy a hacer al ojo, a ubicarlo acá. Entonces, como está estado 9,1 metros de 9 por 9,1 metros, eso quiere decir que si yo copio este cuadrado para acá, estos detectores deberían estar a 9.1 metros, ¿cierto? Vamos a ver si es verdad. Sí, 9.1 metros. Y eso implicaría que si esto fuera una pared, se debe cumplir que esta distancia de aquí a acá no puede ser mayor a la mitad de esta distancia de 9,10 metros. Y la mitad de 9,10 metros es 4,55 metros. Muy bien. Entonces, el segundo criterio que muestra acá que todos los puntos en el techo deben tener un detector a no más de 0,7 veces el valor de S, en este caso 9,1 metros, implica que ese detector puede mostrarse como que tiene una cobertura circular que coincide con un radio, con un círculo que tiene como radio esta diagonal de acá. ¿Ok? ¿Cuánto mide el radio de este círculo? El radio de este círculo, si lo medimos acá, le ponemos el cosito de diámetro acá a esto, 6,43 metros. 6,43 metros es la 0,7 veces la distancia de 9,10. Vamos a verificarlo. De repente puede ser unos centímetros más, unos centímetros menos, pero es lo que deberíamos obtener. 6,37, es decir, 6,43. Debe ser por la ubicación real del detector acá. ¿Ok? Si queremos ser más papistas que el Papa, entonces nosotros agarramos y dibujamos un círculo del radio de 0,7 veces 9,10. Me permito aclarar de que estas medidas no son tan estrictas por múltiples razones. La primera porque la norma permite hasta un 5% más de espaciamiento. No es necesario, pero puede ser que sea útil en algún momento. Y adicionalmente porque el humo no se va a detener, o sea, el detector, porque a los 9,10 metros faltan 2 centímetros, el humo no va a llegar ahí o algo por el estilo, no. Estos son valores, de hecho, basados en ensayos con detectores de calor. No hay suficientes ensayos hechos con detectores de humo y por ende esto que está acá es solamente un valor que es aceptado ampliamente en la industria. ¿Okay? Hago la aclaratoria porque hay mucha gente que entonces si el detector queda 9,15 está malo. No, eso no está malo. Muy bien. Entonces si quiero ser más papista que el Papa, que siempre surge esa necesidad, lamentablemente, entonces yo busco y fabrico un círculo con 0,7 veces 910, 0,7 veces 910 es 6,37 y entonces dibujo un círculo con área de cobertura de 6,37 metros. Y entonces este sería el radio de cobertura del detector. Cuando mi arquitectura es regular y rectangular, yo aplico
la primera regla, porque simplemente lo que tengo que hacer es espaciar, como ya vimos con el caso de las unidades, los detectores. ¿Ok? Aquí no hay que restringir un lado de la cobertura por otra, como en los roceadores, no. Que es 9,1 por 9,1. Entonces, ya vamos a verificar eso. En el caso de las arquitecturas regulares, lo hacemos de esa manera y utilizamos el círculo de cobertura cuando tenemos, ya lo vamos a verificar, arquitecturas irregulares. ¿Por qué? Si suponemos que en el centro de este círculo que está acá está un detector, en este caso este detector, vamos a ubicarlo acá, eso quiere decir que cualquier arquitectura o polígono que esté dentro de este círculo está teóricamente cubierto por este detector. Es decir, que si yo inscribo, vamos a inscribir aquí un polígono de 7 lados, que está acá, ¿ok? Digo que acá el centro es el centro mismo del detector. Lo que pasa es que como no es un círculo el detector, y vamos a inscribirlo en el círculo, ¿ok? Vamos a cambiar el color por magenta. Este polígono que está acá inscrito en el círculo de cobertura está cubierto por este detector, ¿ok? Con independencia de que pudiese no ser exactamente 9 por 9 el distanciamiento. ¿De acuerdo? Entonces, cualquier otra, ¿cómo llamarlo? Cualquier otra arquitectura irregular que quepa dentro del círculo de cobertura está cubierto por ese detector. ¿Ok? Tan sencillo como eso. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto lo vamos a ver más adelante. Por el momento vamos a borrar esto. Entonces, como estoy trabajando aquí con esta arquitectura regular, entonces, para determinar la cantidad de detectores que necesito a lo largo, yo divido la longitud, que son 18, entre el largo de cobertura del detector y me da que es 1.97 detectores. Lo redondeo a la próxima unidad y me da que necesito 2 detectores en esta dimensión. Si aplico lo mismo en esta dimensión, ¿sí? Y divido 9 entre 9.1, me va a dar que necesito 0.98, es decir, un detector. Luego yo puedo cubrir esta área con 2 detectores. El manual me dice que debo tener las siguientes consideraciones. Acá se explica todo esto en una forma más completa, incluyendo los círculos de cobertura. La recomendación no escrita en ninguna parte es que el número de detectores siempre dentro de un área cualquiera debe ser 2. Es la mínima cantidad de detectores que se pueden colocar. Porque recordemos que tenemos que hacer una detección por zona cruzada. Es decir, debemos garantizar que exista un mínimo de 2 detectores en el área, porque no puedo activar el sistema o liberar el sistema con un solo detector. Tengo que por lo menos verificar que 2 detectores se activan. Y se recomienda siempre que el número de detectores en un área debe ser par. Sin embargo, esta recomendación no tiene mucho sentido con los paneles direccionables inteligentes, porque si yo tengo, por ejemplo, 3 detectores acá, yo mediante las correlaciones o lo que se llaman las matrices causa-efecto del panel, yo puedo crear zonas de liberación de 2 en 2 con las posibles combinaciones de los detectores. ¿Ok? Pero si tengo un panel convencional que el cableado de los detectores es diferente, entonces sí necesito un mínimo de 2 detectores y preferiblemente un número par de detectores para poder hacer las zonas cruzadas. ¿Ok? De tal manera de que yo voy a tener 2 veces n, es decir, número par de detectores en una zona y un número par de detectores en la otra zona. Muy bien. Después que yo tengo ubicados los detectores, otros de los elementos que debo incluir en el sistema son las estaciones manuales de liberación. Acá se muestra un ejemplo de una estación manual de liberación. Esa estación manual de liberación, dependiendo del panel, o puede estar conectada a un módulo direccionado especial o a un circuito especial del panel,
o en el caso del GSA Rel a un circuito especial de la GSA Rel. Fíjense ustedes que si vamos acá al datasheet de la GSA Rel, me dice que la estación manual de liberación se debe conectar en este circuito que está acá, que es el TB3 en los puntos 1 y 2. Y si necesito más de una, puedo conectarla en paralelo, aunque aquí no se indique. Porque la GSA Rel permite, o cómo decirlo, en la GSA Rel se conectan estaciones manuales de liberación convencionales. ¿De acuerdo? Entonces, como son convencionales, yo las tengo que conectar en paralelo, una en paralelo a la otra si tengo más de una estación manual de liberación. La estación manual de liberación es la que permite la activación del sistema en forma manual. Hay que tomar en cuenta, y eso es muy importante, que en el momento que usted active una estación manual, se van a activar todas las unidades de una vez. Estas estaciones manuales se deben instalar en el interior del área protegida, colocando las estaciones a no más de 1.5 metros de la salida y complementando con estaciones manuales en recorridos que no superan los 60 metros. En el caso del manual del PFC 4410RC, las estaciones manuales se conectan en las zonas, ¿ok? En este caso, en la zona 4, Manual Station, ¿ok? ¿De acuerdo? En el caso de este panel, para repasarlo un momentico, los detectores se instalan en estas zonas, zona 1 y zona 2. En el caso de la CGA Rel, los detectores no se conectan a la GSA Rel, sino que se conectan al panel como tal, Key de Vigilant BS1, ¿ok? Se conectan en el lazo del GS1, del BS1. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense ustedes que dependiendo de la marca y modelo del panel, muchas de las cosas que estoy diciendo tienen que ser revisadas en el manual o se deben tomar certificaciones adicionales. Muy bien. Entonces, el siguiente paso es ubicar las estaciones de liberación manual. Entonces, esas estaciones de liberación manual se deben ubicar, en nuestro caso, en las puertas. Aquí tenemos dos puertas, esta y esta. Entonces, este es el símbolo, se lo presento, de la estación de liberación. Aquí están de todas maneras los nombres de los símbolos, las leyendas. Y aquí se muestra que debe estar a 1.5 metros. No todas las veces, dependiendo de la escala del plano, el tamaño del símbolo, se pueden poner tan bonitas así. De hecho, esta cota que está acá es de una escala diferente a la que estoy haciendo el dibujo, que es de este tamaño para poderlo mostrar adecuadamente. Sin embargo, no siempre quedan así tan bonitas. Entonces necesito colocar una estación manual de liberación cerca de esta puerta y una estación manual cerca de esta puerta. ¿Dónde? En el interior. Hay diseños que colocan la estación manual de liberación fuera. No debería ser, porque estas estaciones manuales las van a utilizar las personas que están adentro, que ven un fuego y entonces salen, activan la estación manual y salen por la puerta. ¿Ok? Si usted deja la estación manual en el exterior, y hay quienes diseñan así, pero bueno, sabrán ellos por qué lo hacen. Entonces, una persona que salió y no vio la estación manual se puede ir y se va y no tiene por qué volverse a activarla. Y lo siguiente, que es que estas estaciones manuales son exclusivamente para activar el sistema de agente limpio, en este caso el sistema de ceasefire. Y por ende tienen que estar marcadas especialmente de alguna manera para que sean debidamente identificadas. En este caso, las estaciones manuales Key de 276A Rel son amarillas y traen por fuera una marcaje que dice Manual Release. Y no se deben confundir con las estaciones manuales de alarma del sistema de alarma tradicional. Como tampoco deberíamos usar un panel de liberación para la detección de otras cosas, salvo que sea un panel como el BS1 que permite hacerlo colocando un módulo de liberación. Lo recomendable es, aunque sea más costoso, aunque el panel permita extender también a otras áreas la detección, que el sistema tenga su panel independiente.
¿ok? Por eso es preferible para estas aplicaciones o utilizar un panel BS1, que es un panel pequeño, o utilizar un panel convencional. Ah, que tengo 10 cuartos y puedo conectar 10 unidades SARL a un panel BS4. Sí, lo puede hacer. Pero entonces que ese panel BS4 sea exclusivo para esos 10 sistemas y que no se saquen lazos para conectar detectores y estaciones manuales de otros sistemas. De tal manera de que el sistema de supresión tenga su panel independiente y que no dependa de otro panel, o que si ese panel se daña queda fuera de servicio el sistema de extinción. Muy bien. Perfecto. Entonces, acá explicamos que dependiendo del panel que se esté usando, esa estación de liberación se puede conectar o en un circuito dedicado o se debe conectar con un módulo especial, etc. Aquí recordamos algo muy importante. La operación de una estación de liberación activa y libera instantáneamente las unidades de ceasefire en su totalidad, ¿ok? No dejando tiempo para evacuación de los ocupantes. Por ello, debe evitarse su uso salvo un caso de extrema necesidad. Ahora hablemos de los circuitos de aborto. ¿Qué es un circuito de aborto? El circuito de aborto es un botón que se utiliza para inhibir el conteo de predescarga del sistema. ¿Qué es el conteo de predescarga? Cuando usted tiene un sistema de detección diseñado asociado a un sistema de supresión, entonces en el momento en que más de 2 detectores, o como sea que se haga la causa-efecto, generan la señal de que se va a descargar el sistema, debe existir un tiempo previo para evacuar el área. Entonces, ese tiempo previo para evacuar el área se llama predescarga. La estación de aborto, si la autoridad la permite, es un botón que al oprimirlo retiene o detiene, ¿ok? Detiene, pero no resetea ese conteo. Es decir, que si la predescarga son 30 segundos y va por 15 segundos, al usted oprimir el botón, entonces se detiene en 15 segundos y mientras tenga usted oprimido el botón, se mantiene en 15 segundos. Y una vez que usted lo libera, entonces sigue el conteo 14, 13, 12 hasta la liberación de la gente. ¿Para qué se utiliza la estación de aborto? La estación de aborto se utiliza formalmente para permitir a alguien que está acá dentro de la ocupación, ¿ok?, retener la cuenta mientras que se termina de hacer la evacuación del cuarto. Aunque se pueda utilizar para inhibir el conteo y verificar qué está pasando con el panel e intentar resetearlo para que no se active el sistema. ¿Ok? Es decir, su uso verdadero es la de que está una persona acá, ¿ok?, dentro del cuarto, y hay varias personas, y entonces esta persona en el momento del tiempo de predescarga oprime el aborto, detiene el conteo y eso le da un tiempo extra a las personas para salir. Esa es su única aplicación. Cualquiera otra, y eso se explica acá, son aplicaciones que le han encontrado a la estación de aborto que no son recomendadas y que por ello algunas autoridades competentes no permiten su uso. ¿Ok? Estas estaciones de aborto deben estar igualmente dentro del cuarto, ¿ok?, dentro del cuarto, al lado de las estaciones manuales. Aún así, usted puede instalar estaciones de aborto adicionales en el exterior, al lado del panel, lo puede hacer, si lo desea hacer, de tal manera que en caso de que escuche la alarma pueda venir la alarma de predescarga y ir corriendo y oprimir el botón de aborto para intentar resetear el panel. Pero eso es opcional. Si se van a colocar las estaciones de aborto, se deben hacer en el interior del cuarto. Muy bien. Acá en el manual se muestra un ejemplo de cómo se colocan una al lado de la otra. Fíjense ustedes, y aquí van apareciendo cosas que son interesantes que la tengan en cuenta, porque eso suma para el presupuesto de instalación. Se deben colocar, como pueden ver acá, se deben colocar cartelitos o lo que llaman warning signs para explicar el funcionamiento de cada uno de estos componentes y cómo se deben utilizar. Inclusive en aplicaciones petroleras a veces colocan unos carteles explicativos con todas las instrucciones de uso. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la estación manual y de liberación y la estación de aborto. Ahora viene la parte de notificación. La notificación son lo que llaman normalmente las sirenas, etc.
La notificación al ocupante en los sistemas de supresión automáticos, y de esto obviamente no se escapan las unidades ceasefire, no cumplen estrictamente con las reglas conocidas y establecidas de notificación que están establecidas en la NFPA 72. Por ello, dependiendo del panel, los circuitos de notificación pueden manejar de manera diferente el funcionamiento de estas sirenas, estrobos, sirenas con estrobos o campanas. Muy bien. En líneas generales deben existir dos tipos de notificación. ¿Ok? En líneas generales deben existir dos tipos de notificación. ¿Ok? Audibles en primera instancia y visibles en forma complementaria, salvo los requerimientos de la NFPA 72, y deben funcionar de la siguiente manera. ¿Ok? Debe haber una notificación distintiva durante el periodo de predescarga. Es decir, una vez que el panel detecta una condición de descarga, al menos dos detectores activados, comienza el conteo de predescarga, debe haber una notificación distintiva en el interior de la ocupación o el recinto protegido para indicarle a los ocupantes que deben evacuar el recinto. ¿Ok? Y otra notificación distintiva, audible, visual o combinada, ¿ok?, en el exterior de la ocupación para indicarle a las personas que están fuera que no deben entrar dentro del recinto protegido. ¿Ok? Entonces son dos notificaciones. Una que se lleva a cabo durante la predescarga, ¿de acuerdo? Y otra que se lleva a cabo durante la descarga. Entonces son dos tipos de notificación. ¿Qué significa distintivo? Distintivo significa que deben sonar diferentes. ¿Ok? Deben sonar diferentes. Y al sonar diferentes, los que están dentro saben que deben evacuar y los que están fuera, cuando ya se ha activado el sistema, saben que no deben entrar. Y eso se debe hacer durante las pruebas, mostrarlo. ¿Ok? Dependiendo eventualmente de la secuencia de operación, pudiese haber una tercera señal, ¿ok?, para indicar que se ha activado un solo detector y que existe una condición de fuego. Pero en la mayoría de los casos, el mismo panel durante la predescarga tiene un patrón, ¿sí?, que hace que la sirena suene diferente. De todas maneras, tienen que referirse al manual del panel para verificar esos detalles. En el caso de la GCRL, los circuitos de notificación se conectan acá, ¿ok? Y la GCRL tiene un circuito en el TV5 marcado 34 para la parte de descarga pre-release visual y otra para la audible, ¿ok? Y esto implica que pueden tener el mismo patrones diferentes para cada una de ellas, dependiendo si está predescargando o ya se hizo la descarga del sistema. ¿Ok? Eso puede variar y, por ejemplo, en el caso de este panel que está acá, las NAC, donde usted conecta las elementos de notificación, fíjense ustedes que tienen una salida 1 y una salida 2. Si usted revisa el manual de instalación, le va a decir que una de ellas tiene una tensión fija durante la predescarga y la otra tiene una tensión variable durante la descarga. ¿Ok? Entonces, tienen que referirse al manual para ver específicamente cómo funciona. Pero en líneas generales, deben hacerse dos notificaciones que normalmente se van a cablear en dos circuitos diferentes, o si es un panel diferente a lo que estamos hablando, con módulos de control diferentes. ¿De acuerdo? Estos elementos de notificación pueden ser las clásicas sirenas con estrobo, como también pueden ser campanas de 24 voltios. ¿Ok? Entonces, en el pasado uno prefería colocar, por ejemplo, sirenas dentro del cuarto y
campana fuera del cuarto, pero también lo puede hacer al revés. La idea es que después que tú lo instales y capacite el personal, le expliques que unas son para la predescarga y otras son para la descarga. ¿Cómo se ubican? Bueno, formalmente la ubicación de las sirenas, aquí están las sirenas para los ocupantes, las sirenas se deben espaciar de acuerdo a la potencia sónica y normalmente, como esto es una notificación para modo privado, unos 10 dB por encima del ruido ambiental. Y si se superan los 100, 110 dB, obligatoriamente debe llevar una luz estroboscópica. Como normalmente se protegen cuartos que son de pequeñas, ¿cómo se llama eso? De distancias pequeñas, ¿ok? Con una sola sirena normalmente dentro de la ocupación es suficiente. Si es muy grande, usted debería verificar los principios de atenuación de potencia sónica que están escritos en la NFPA 72 y en otros cursos que se dictan en esta plataforma, de tal manera de que deba colocar más de una sirena. Pero en líneas generales usted puede colocar una sola sirena, es más que suficiente en el interior. Y debe colocar sirenas en el exterior, recomendado una por salida. Pudiese colocar una sola, pero como no sabemos cómo son estas salidas y la idea de las sirenas externas es notificar a la gente que está afuera que no entre, deberían colocarse entonces estas sirenas una por salida. Y preferiblemente, si se va a utilizar sirenas, que sean sirenas con estroboscópica. Las del interior no es obligatorio que contenga estroboscópica, salvo que existan personas con discapacidad auditiva o que el ruido ambiental dentro del cuarto sea muy alto, donde sí se requiere que exista una luz estroboscópica. De todas maneras, todos los combos vienen con luces estroboscópicas. Esto es una simple consideración particular para que se entienda el criterio. ¿Ok? Pero sí se recomienda que las que estén en el exterior sean sirenas o sean campanas. Si son campanas, que tengan al lado una luz estroboscópica. Y si son sirenas, que contengan una luz estroboscópica de tal manera de que las personas en el exterior de lejos puedan ver que está activada la alarma en caso de que silencie a alguien la alarma sonora, que puede ocurrir. Entonces, dependiendo del panel, usted puede silenciar la alarma sonora, pero pudiese dejar flashando las luces estroboscópicas. Todo lo que le estoy diciendo va a depender del panel que va a utilizar y del arreglo que va a utilizar. Se lo comento porque como esto es un live, entonces no hay digamos, una rigidez en lo que yo tengo que decir. Entonces, para concluir, usted debería colocar al menos una sirena dentro para notificar a los ocupantes y al menos una sirena afuera para notificar a las personas que no entren al cuarto. Y si hay más de una salida, colocar tantas sirenas como salidas hay. Todos estos criterios son criterios de praxis, ¿ok? No me vengan a preguntar en qué parte de la norma dice. Muy bien. Entonces, en este caso, coloco las sirenas. Voy a colocar una sirena dentro de la ocupación y sirenas en los exteriores de la ocupación. Lo siguiente que debo considerar es que es supremamente importante colocar, y eso lo tienen que incluir en el presupuesto, aunque es barato, que se lo pidan a última hora puede ser un poco molesto, señales de advertencia. ¿Ok? Deben haber señales de advertencia al lado de las sirenas, ¿ok? Y o sirenas con luces del interior que indiquen que cuando suene la sirena o suene o se active la estroboscópica o ambas, se debe desocupar el cuarto, así como esta que dice aquí warning, ¿sí? Cuando la alarma suene, desaloje de una vez, ¿ok? ¿Cómo es? When alarm sound vacates at once, fire suppression system has been activated. Lo que pasa es que está mal redactado en inglés. Entonces, cuando la alarma suene, ¿ok? Desaloje el área. ¿Okay? Aquí también te explica lo mismo. ¿Okay? Esta área es protegida por un sistema de agente limpio. Desaloje o salga. ¿Okay? Leave, deje inmediatamente, ¿okay? El área porque va a haber una descarga. Igualmente acá. Y deben haber unas señales en el exterior para indicar que cuando esté sonando la alarma o flashando la estroboscópica no se debe entrar, como esta que dice aquí, no entre al cuarto cuando la alarma suene porque el sistema de agente limpio está siendo liberado. Es importante porque se lo van a pedir y segundo porque es un costo adicional
tercero, porque es un fastidio no haberlo tenido considerado, y cuarto, por la seguridad de los ocupantes, para que los ocupantes sepan que cuando suene la alarma dentro del cuarto deben salir, y cuando suenen las sirenas y flasheen las estrobos fuera del cuarto no deben entrar. Otro elemento importante es el interruptor de mantenimiento o desconexión. Este interruptor de mantenimiento o desconexión se utiliza para desconectar el circuito donde están conectadas las unidades Metron, en nuestro caso la CF1600, cuando usted va a hacer mantenimiento. Cuando usted va a hacer mantenimiento semestralmente, usted coloca al sistema en servicio o en desconectado y puede manipular el panel sin el riesgo de activar el sistema y de liberar las unidades. ¿Ok? Esto no es más que un switch. En el caso de la GCA-REL se conecta inmediatamente, ¿ok?, a la salida del circuito de liberación, y es así como normalmente se conecta. ¿Ok? En el caso de este panel, vamos a ver si lo muestra. No lo he revisado, no lo muestra. ¿Ok? Aquí están las salidas del circuito. Acá en esta parte deberían estar las estaciones de liberación, las estaciones de desconexión o mantenimiento, o los switches de desconexión y mantenimiento. ¿Ok? ¿Cuántos se deben colocar? Se deben colocar uno por circuito. ¿Dónde se deben colocar? Tan cerca como sea posible del panel. ¿Ok? Pueden haber diferentes tipos, pueden variar en función de la marca. Unos pueden tener lucecitas que se deben conectar a la fuente del panel, otros no los tienen. Todos pueden tener una llave, otros tienen un switch solamente, pero normalmente debería ser un elemento que no permita su operación maliciosa. Entonces, para fines de orientación, aquí se muestra un ejemplo en el manual de cómo están todos los componentes. Aquí está una estación manual de liberación, aquí está el switch de aborto, aquí está el elemento de desconexión o el medio de desconexión, aquí hay una sirena con estrobo y aquí hay una campana. En nuestro plano, eso lo ubicamos acá. Entonces aquí tenemos ya los otros elementos, como el panel, por ejemplo, aquí lo estamos colocando. La recomendación es colocar o instalar el panel en el exterior, de tal manera que si suenan las alarmas, usted pueda ir y actuar sobre el panel y revisarlo sin necesidad de entrar al área, porque usted no sabe si hay un incendio o no, ¿ok? O si está por activarse el sistema. Entonces, la recomendación es que el panel esté en el exterior del cuarto. Al lado hemos colocado la GCA-REL. ¿Okay? La GCA-REL pudiese requerir una fuente auxiliar de tensión. Eso se lo puede, ¿cómo se llama eso? Explicar nuestro asesor, nuestros asesores acá en la empresa, o los asesores de SAC. Y el switch de desconexión está acá. ¿Ok? Este switch de desconexión, como ven, se coloca al lado de la GCA-REL. Muy bien. ¿Qué otras cosas debo considerar? La supervisión de los interruptores de presión baja de la unidad. La recomendación es que por lo menos, como todas las unidades traen el interruptor de presión, de baja presión, la recomendación es que por lo menos, si usted va a trabajar con un panel convencional, por lo menos una zona la dedique a supervisar todas las señales de los interruptores de baja presión. Entonces, para ello, usted conecta los interruptores de baja presión en serie, uno al lado del otro, y cuando alguno de ellos se abra, entonces obviamente toda la línea va a marcar una avería o una supervisión, depende de cómo se cablea el panel. Y si se utiliza un módulo de monitoreo en un panel direccionable, como es el caso del BS1, entonces puede utilizar un solo módulo para supervisar todos los interruptores de baja presión. Aún así, si usted quiere, puede supervisar uno a uno los interruptores de presión con tantos módulos de monitoreo o de supervisión como interruptores de presión tenga. Obviamente eso incrementa el costo. ¿Cuál es la desventaja? Que al tener un solo módulo de monitoreo o una sola zona, cuando se marca la avería por la despresurización de una sola unidad, usted tiene que ir visualmente a verificar
cuál de las unidades se despresurizó. De todas maneras, cuando se activen las unidades, todos los switches se van a activar. Entonces, dicho de alguna manera, no hay, digamos, diferencia en este caso. El monitoreo o la supervisión de la baja presión tiene sentido si se despresuriza en forma no deseada. Otra cosa que hacen también con esto es que cuando tiene una sola unidad instalada, ¿ok?, que no requiere de un sistema de detección, esto lo monitorean para saber si está desconectada, o lo conectan en serie con una alarma eléctrica para generar una alarma en caso de que se active y así saber que se activó. Entonces también se puede hacer. Visto esto en nuestro diseño, entonces aquí estamos colocando un módulo de monitoreo de presión de las unidades y eso, dicho de alguna manera, completaría los componentes mínimos que debe tener el sistema. Algo muy importante y que no, digamos, que no afecta, por decirlo de alguna manera, las cantidades de obra del proyecto que usted está haciendo, son las secuencias de operación. Y aquí en el manual se mencionan, ¿ok?, porque son muy importantes. Primero porque si usted tiene un panel convencional o un panel direccionable, tiene que programarlas, ¿ok? Y estas secuencias de operación, dicho de alguna manera, es la forma como va a funcionar el sistema. Como hemos mencionado, este sistema que estamos diseñando se basa en una detección de zona cruzada o una cross zone detection para un riesgo simple como un aborto del tipo hombre muerto y se basa en lo siguiente. Primero, en condiciones normales todo está normal y el panel está en condición normal. Si se activa un solo detector, ¿ok?, el sistema va a generar una alarma, preferiblemente distintiva, de fuego, pero no va a generar más nada. ¿Ok? Eso quiere decir que alguien va al panel, verifica qué está pasando, ve si hay, qué está pasando, qué está ocurriendo en el interior del recinto y no pasa nada. Pero si se activa al menos un segundo detector, entonces empieza el conteo de predescarga, el cual puede ser inhibido momentáneamente por la estación de aborto. ¿De acuerdo? Si nadie inhibe el conteo, después de 30, 60 segundos, depende de lo que se programa en el panel, se va a generar la descarga. En esta secuencia, cuando se activa la estación manual, no existe probabilidad alguna de detener la descarga. La descarga es instantánea. Eso quiere decir que si usted oprime el botón de aborto y le da a la estación manual, igualito la estación manual va a hacer que se libere el agente. En este caso, que se activen todos los Metron CF1600 y se libere todo el agente limpio, todo el polvo químico, perdón, de las unidades. ¿De acuerdo? Si activa la estación manual y por error y quiere inhibir el proceso de descarga, tampoco lo va a poder hacer. ¿Ok? Entonces tiene que tener mucho cuidado con esto. Y durante el tiempo de predescarga, si alguien oprime el botón de aborto e inhibe la descarga, o la detiene, perdón, la predescarga, pudiese quedarse ahí mientras que un tercero revisa qué pasa con el panel y lo resetea. O puede inclusive, hay gente que hace ese tipo de cosas, desconectar el switch de desconexión para revisar qué pasa, porque todo el mundo quiere evitar que el sistema se descargue porque obviamente tiene un costo. Sin embargo, esto no se debe hacer, es una mala praxis. Sin embargo, en esta secuencia de operación se permite que usted inhiba la predescarga y se pueda revisar el panel y resetearlo. Pero si las condiciones que generaron la alarma se mantienen, el panel va a volver a comenzar la secuencia de nuevo y lo único que se está ahorrando son los segundos que le faltaron por activarse el sistema. ¿Ok? Una vez transcurrido el tiempo de predescarga, si nadie inhibe el conteo, el panel va a activar los circuitos de liberación haciendo que se descarguen las unidades Ceasefire. ¿Ok? Y en ese momento el panel indicará mediante una señal que empezó la descarga y sonará esa alarma distintiva a la que hicimos referencia arriba, indicando que se está descargando. Y obviamente las personas que están ya fuera del recinto no pueden entrar. ¿Por cuánto tiempo se recomienda que no entren? Por lo menos 5 minutos. Si bien las unidades tardan unos 30 segundos en descargarse o 10 segundos en descargarse, el cuarto se va a inundar de polvo
y parte del proceso de extinción se deriva de esa inundación total de polvo. Aparte de que obviamente va a ser una atmósfera llena de particulados que pudiese generar algún tipo de alergia a las personas. Recordemos que el polvo CF33 no es corrosivo ni tóxico, pero pudiese generarle pues algún tipo de comezón o alergia a las personas si entran ahí. ¿De acuerdo? Porque en el caso de la unidad de Ceasefire no se ve afectado con la apertura de puerta porque no se requiere retención de concentración. Pero si hay un incendio dentro del cuarto, una apertura de la puerta pudiese generar una reignición o un avivamiento de la llama. Entonces, lo correcto es que después que el sistema se libere, se deje sonando la alarma durante el tiempo de, por llamarlo de alguna manera, de seguridad, 5 minutos, en este caso recomendado, en los sistemas de agentes limpios tradicionales pueden ser 10 minutos, 20 minutos si es CO2, etc. Y después de ese tiempo transcurrido, entrar al recinto protegido. ¿Ok? Y finalmente, vamos en el diseño a agregar los otros componentes y el cableado. Entonces, ya esta parte pues va a depender de la habilidad o conocimiento que tengan ustedes, pero si usted no sabe absolutamente nada de esto, para hacer una estimación y más o menos tener una idea de cuánto va a gastar, puede unir los componentes con lo que va a ser el ruteo de tubería, que está marcado ahorita en este color, que es magenta, y cada uno de los circuitos que debe cablearse los puede marcar con una polilínea de un color distintivo, de tal manera que después pueda sumar y contar la cantidad de cables. Si esto lo va a entregar a instalar usted mismo, entonces, y no sabe mucho de detección, la recomendación es que busque una persona que le ayude con el diseño o a sacar las cantidades. Si sabe de detección, pues no tengo mucho que explicarle al respecto. Muy bien, entonces este ejercicio está desarrollado en el ejemplo de diseño del manual, ¿ok? Y se explica paso a paso, como yo lo he hecho acá, cómo se debe llevar a cabo, ¿ok? Al final se habla algo que no lo he mencionado acá, que es referente a las cantidades de obra. Las cantidades de obra es muy importante que deben considerar, en este caso las unidades, en este caso una CFP 3375, y que deben incluir el interruptor de baja presión, los actuadores eléctricos metro y la basecita o chubo que se usan para su instalación. Igualmente, el panel debe incluir sus baterías, debe incluirse el módulo de liberación, en este caso al menos 2 detectores de humo, 2 estaciones de liberación, 2 estaciones de aborto, el interruptor de mantenimiento y otros componentes que pueden ser requeridos. Pregúntele al asesor de SAC al respecto. En este caso, un relé supervisor de fin de línea o similar que sea compatible con el sistema de liberación, 3 sirenas, el módulo de monitoreo y los materiales eléctricos aproximados. ¿Okay? Dependiendo del riesgo, dependiendo del cliente, pudiesen ser variables. ¿Okay? Como notas de interés, es muy importante aclarar que estos calibres están basados en estimaciones y que eventualmente el diseño requiere cálculos. Para ello, insistimos, les recomendamos las certificaciones del caso. Ahora bien, para terminar, ya vimos cómo se desarrolla este caso. Estos planos están a su disposición para que ustedes los revisen y chequen. ¿Okay? ¿Qué sucede cuando yo tengo una arquitectura irregular? Entonces, acá no vamos a desarrollar todo el ejercicio, lo vamos a dejar como trabajo para ustedes. Sin embargo, le voy a dar, digamos, las cosas que se deben tomar en cuenta, básicamente. Una es cuando yo tengo una arquitectura irregular para la determinación de la cantidad de unidades que se requieren, yo debo tratar de dividir esa arquitectura irregular en rectángulos en los cuales yo pueda aplicar las reglas de espaciamiento que se presentaron acá. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo tengo esta estructura rara, ¿sí? Que está acá, esta arquitectura. Entonces yo puedo dividir en rectángulos
que contengan, ¿sí?, la límites de la estructura o la arquitectura irregular, y esos rectángulos, una vez que yo los obtengo, ¿ok?, los utilizo para aplicar lo que he mostrado acá, ¿de acuerdo? Entonces fíjense ustedes, ¿cuál es el criterio? Eso se explica también en el manual para colocar esos rectángulos, esos cuadrados. No hay un criterio, no hay una regla de oro. La idea es optimizar la cobertura. Si yo por lo menos separo esto de esta manera, entonces, y yo ubico unidades acá, resulta que pueden haber unidades innecesarias o unidades que van a quedar fuera del área que estoy protegiendo. Entonces yo voy a tratar de hacer esa división lo más precisa posible alrededor de la irregularidad. Y una vez que yo tengo, ¿ok?, y una vez que yo tengo dividida en diferentes rectángulos o cuadrados esa estructura, esa arquitectura, entonces yo lo único que tengo que hacer es agarrar esos rectángulos y ponerlos aparte, ¿sí?, y en función de sus dimensiones, de largo por ancho, perdón, de largo por ancho, este es el problema de los envíos, ¿ok?, aplicar lo que ya he estudiado. Entonces, por lo menos en esta área que está acá, no sé, acá no tengo la altura, vamos a suponer que son los mismos 4 metros de altura, tengo un cuadrado de 10, un rectángulo de 1691 por 1147. Entonces yo hago uso de mi calculadora y coloco acá las dimensiones. En este caso, este rectángulo tiene una dimensión de 1691. Pueden colocarla si quieren ser todo lo preciso que quieren. Yo no creo mucho en medir con un vernier lo que se va a picar con un hacha. 1691 de alto y 1147 de ancho. 1147 de ancho. Entonces me da que si utilizo estas mismas CFP 3375, 12 unidades. ¿Ok? Si esto es verdad, aquí necesito 12 unidades. ¿Ok? Entonces necesitaría aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 12. 6 por 12, 72 unidades para proteger esto, y este rectángulo interno, dependiendo de sus dimensiones, aplico la misma medicina. Vamos a sacarla para acá, ¿ok? Vemos cuáles son las dimensiones de este cuadrado. 1134 por 1221, entonces serían 1134 por 1221, 1221 por 1134, 9 unidades, ¿ok? Porque me dan 3 por 3, entonces serían 72 más 9, 81 unidades para proteger esta área irregular que está acá. Muy bien. Y para el tema de los detectores, ¿sí? Para el tema de los detectores, entonces, para esta área que está acá, yo, como es irregular, en vez de utilizar el espaciamiento de 9 por 9, yo preferiría utilizar el del círculo de cobertura. Entonces, fíjense usted que yo tengo aquí un círculo de cobertura de 637 y lo voy a utilizar para determinar cuántas unidades, perdón, cuántos detectores requiere. Entonces, aplicando el concepto de círculo de cobertura, yo tengo que colocar los detectores de tal manera que el círculo cubra toda el área, en este caso, irregular. Entonces yo colocaría uno acá y buscando solapamiento, ya esto, digamos, después te lo ajusta para que queden bonitos. Entonces voy colocando los detectores que hacen falta, ¿ok? De esta manera. ¿De acuerdo? Hay gente que hace estos videos y los acelera y todas esas cosas, pero yo realmente no sé hacer nada de eso. Yo esto lo hago aquí como lo están viendo. ¿Ok? Si yo hago esto, entonces me irían quedando así los detectores.
Y es tan sencillo como esto, ¿no? No crean que esto es ciencia de cohetes. Y de repente uno aquí en el medio. Entonces esto me estaría dando más o menos como 2 detectores por cada una de estas áreas, ¿no? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 2, 12, 13 detectores. Como dicen que hay que tener un número par, entonces pudiese de repente colocar un detector adicional. No es obligatorio, ya se los dije. Pero bueno, yo lo voy a hacer acá como para ser coherente con lo que les pedí. ¿Ok? Tengo un problema con el AutoCAD que a veces me saca el grabador. Por eso es que estoy constantemente revisándolo, me disculpa. Muy bien, entonces, y las otras cosas que hay que agregar, pues ya sabemos cuáles son. Deberíamos colocar una estación manual en cada salida. Entonces, en este caso serían 1, 2, 3, 4, 5, 6 estaciones manuales y después verificar las distancias máximas que no superan los 60 metros. Entonces hay que chequear en todas las direcciones que no haya más de 60 metros, pareciera que no, de cada una de estas ubicaciones. Luego las eh, estaciones de aborto, ¿ok? Y así sucesivamente. En este caso que tenemos tantas unidades, 81 unidades, es muy probable que tengamos que utilizar más de una GSA Rel, ¿ok? ¿De acuerdo? Entonces, la parte de detección complementaria es muy probable que tengamos que hacerla apoyándonos en nuestros asesores de SAC o con los asesores de Detecto Fuego. Entonces, espero que este video sea de utilidad para ustedes. Si tienen alguna duda, por favor, escríbanle a nuestros asesores, a los asesores de SAC. Pueden escribirme en forma directa a mí. Dentro de la plataforma, pues están los medios de contacto. Y quiero agradecerles su atención y recordarles que si necesitan más información, pueden ir a la página de Ceasefire o escribirnos a nuestros correos o en la mensajería. Muchísimas gracias. Hasta luego.